visto en una clase anterior la historia de la microbiología, más allá les decía de poder revisar cómo se han originado los microorganismos, en realidad nos sitúa o nos lleva obligatoriamente al origen de la vida, ¿verdad? Y ese desde ya siempre ha de ser un tema apasionante por cuanto, si bien cada vez acumulamos más datos, más evidencia, apuntada a aquellas hipótesis que se están estudiando, que se están desarrollando, sin embargo, hay que decir en honor a la verdad que todavía no tenemos una explicación definitiva. En ciencia no hay explicaciones que sean de carácter definitivo. Eso diferencia a la ciencia de cualquier otra de las áreas en cuanto a desenvolvimiento humano. Por cuanto en ciencia lo que hoy es verdad, mañana eventualmente pudiera convertirse en algo que no sea precisamente la verdad o a la que le faltara todavía más información, mayor tratamiento como para poder pulir esa verdad que estamos tratando de construir. Esa es la idea, eso es lo que se hace en cualquier disciplina científica, desde ya. Y cómo no, dentro de la microbiología estamos exactamente en esa dimensión. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar en la clase de hoy día anda girando alrededor de la información que hasta hoy hemos podido en algún caso reunir, en otro caso compartir con investigadores de otras universidades y otros países, y obviamente a partir de esto el intentar construir estas etapas con las cuales cada vez vamos mejorando nuestro conocimiento de qué es lo que pudo haber sucedido hace bastante tiempo cuando inició la vida en nuestro planeta. Hoy por hoy, saben ustedes muy bien que en todas las, por lo menos en las estaciones de televisión por cable y aún en las de señal abierta hay mucha preponderancia en relación a estos temas. Y eso es bueno porque si bien en algunos casos nos ofrecen explicaciones a veces muy imaginativas, muy surrealistas, y que no tienen un carácter científico, pero por otra parte nos permiten contrastar con aquello que vamos estudiando y vamos trabajando continuamente, ¿de acuerdo? Así que entonces dispongámonos que vamos a empezar a hablar qué es lo que pudo haber sucedido en nuestro planeta hace ya bastante tiempo atrás. Bien saben ustedes que en realidad nuestro sistema tal cual lo conocemos en cuanto a universo nos permite hoy por hoy trabajar sobre una hipótesis que cada vez se va afianzando más, casi vendría siendo ya una respuesta global a aquello que hemos venido buscando durante tantos siglos, esto de saber de dónde venimos, cómo se inició nuestro planeta, cómo se inició en sí nuestro sistema solar, o de hecho todo el universo. No es una pregunta que nos la hemos planteado hace 20 años, hace 100 años o hace 200, ¿verdad? Los griegos, los mesopotamios, inclusive en su momento los egipcios, ya se plantearon estas dudas hace 2000, 3000 y hasta 4000 años antes de la era común. Por lo tanto, estas son preguntas que siempre nos han estado de alguna manera provocando para poder intentar dar explicaciones. Y eso es lo que de manera global ustedes están viendo en esta lámina desde un inicio en el que podemos situar todo un caminar en lo que corresponde a la vida en el planeta, ¿de acuerdo? Pero hemos dicho, imprescindiblemente tenemos que situar qué ha pasado en nuestro universo. Y hoy por hoy asumimos una hipótesis que ha sido en su momento planteada ya en la década de los 50 del siglo pasado, hablamos de 1950 y para adelante, cuando ya se pudo establecer meridianamente qué podía estar sucediendo. Y hoy, vuelvo a repetir, tenemos cada vez más evidencias de aquello que eventualmente ha sucedido. Sabemos que nuestro universo se habría originado a través de lo que hemos llamado el gran estallido, la gran explosión, el Big Bang,
a partir del cual, y calculamos en más o menos 13.800 millones de años, en el tiempo que ha transcurrido desde que se produjo esta gran explosión a partir de la cual nuestro universo se originó. Lógicamente, para poder entender mejor este fenómeno, necesitaríamos recurrir a las matemáticas y a la física para poder establecer perfectamente qué es lo que pudo haber sucedido exactamente, ¿verdad? Pero lo bueno es que cada vez vuelvo a repetir las evidencias que vamos estudiando, y esto gracias al avance tecnológico que tiene la humanidad. Hemos desplegado tantas sondas en el espacio que van estudiando una serie de detalles a través de los cuales podemos hoy por hoy estar convencidos de que evidentemente nuestro universo empezó a formarse a partir precisamente de esta gran explosión o gran estallido. Sin embargo, además, es necesario poder advertir que esa formación de planetas no ha sido una formación que se ha dado solamente en algunos sectores del universo, no. Esto en realidad empezó a suceder en diferentes puntos, lo que llamamos los planetesimales, es decir, a partir de lo que eventualmente iba sucediendo con aquellos trozos de roca que se iban conglomerando, pues obviamente se empezaron a originar los sistemas tal cual los conocemos en cuanto a galaxias y, cómo no, a sistemas dentro de las galaxias. Nos interesa, pero en este caso, hablar de nuestro sistema solar, y nos interesa sin duda alguna hablar de nuestro planeta, el planeta Tierra, tercer planeta en lo que corresponde a la disposición de los mismos alrededor del Sol. Ustedes ya de alguna manera han bosquejado en la anterior charla con seguridad que la humanidad se debatió durante mucho tiempo en dos conceptos que se creían fundamentales. De un lado, el heliocentrismo, que en realidad en su momento más asumió la categoría de geocentrismo, es decir, se creía que la Tierra era el centro absoluto de todo el universo y que prácticamente todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Y un antropocentrismo secante que brotaba desde las teorías concebidas a partir de las ideas religiosas, en las que se consideraba que el hombre era el culmen de la creación, que prácticamente coronaba la creación, y obviamente pues es un aspecto absolutamente desde el punto de vista de antropocentrismo, que todo gira alrededor del hombre, ¿verdad? Esto obviamente se desmontó paulatinamente. Trabajos de astrónomos en su momento, y estamos hablando ya de por lo menos 500 años atrás, se encargaron eventualmente de demostrar que la Tierra no había sido el centro del universo, que éramos un planeta más girando alrededor de una estrella, y que muy probablemente nuestro sistema solar se encontraba girando también alrededor de otros sistemas, y obviamente podíamos muy mal en ese caso pensar que se encontraría la Tierra como el centro de todo el universo. Fueron trabajos interesantísimos. Se localizó primero al planeta en su posición definitiva, se eliminó ese geocentrismo y más bien adquirimos el conocimiento matemático y el conocimiento astronómico suficientes como para de ahí en adelante además fijar las ópticas, en todo caso órbitas elípticas en las cuales los planetas se mueven, y a partir de ello ahora sí nuestro planeta ya estaba asignado en un lugar que era real, y por otra parte con un movimiento que bien conocemos. Para que se desmonte lo que correspondía a la parte del antropocentrismo, de igual manera tuvimos que pasar por una serie de estudios, y a partir de trabajos cada vez más elaborados y con mayor evidencia científica, finalmente llegamos a 1858, cuando Darwin nos demuestra en un libro fantástico el origen de las especies por selección natural, que evidentemente no éramos el culmen de la creación, que éramos una especie más en el conjunto de las especies del planeta. Concepto que hoy por hoy lo asumimos plenamente. Es más, gracias a ese concepto, hoy por hoy
intentamos defender a todas las especies para protegerlas y cuidarlas, porque sabemos que en la medida que vayamos perdiendo estas especies, también el hombre se va a perder, ¿verdad? Bien saben ustedes lo que decía un gran físico, Alberto Einstein. Él decía que si las abejas desaparecieran del planeta Tierra, en no más de 2 años el hombre también habría desaparecido. Y eso es real, porque bien saben ustedes que las abejas se encargan de los procesos de polinización al margen de otros procesos a través de los cuales toda la parte agrícola permite que nosotros pudiéramos sobrevivir. Y eso es importantísimo. Por lo tanto, el hecho de asumir que somos una especie más, obviamente una especie con capacidad de raciocinio y además con una altísima capacidad de adaptación, ¿verdad? Eso es lo que en otras palabras hoy por hoy nos ha permitido llevar y llegar hasta el punto en el que estamos. Pero nuestro planeta se ha formado más o menos hace 4.500 millones de años atrás. Es mucho tiempo. Sin embargo, si ustedes ven y comparan con 13.800 millones de años, a partir de los cuales nuestro universo se formó, pues obviamente 4.500 millones todavía no son una gran cantidad de tiempo, ¿verdad? Y ni qué decir en relación a lo que vino sucediendo de ahí en adelante. Bien saben ustedes de que en realidad nuestro planeta, cuando se empezó a conformar, era un planeta que estaba caldeado por efectos desde ya de la gravitación universal y obviamente además porque los elementos que se formaron a partir del Big Bang y que cada vez iban haciendo más complejos porque interactuaban atómicamente entre ellos, diseñaron tal cual nosotros ahora conocemos nuestro planeta y desde ya los planetas que conforman nuestro sistema solar. Así que entonces la energía cinética que desde ya se podía encontrar a partir de rocas de carácter extraterrestre, meteoritos, la mayor cantidad de las veces, que se impactaban sobre nuestro planeta, terminaron en todo caso por incrementar el calor y esto hizo que el planeta cada vez vaya adquiriendo lo que hoy conocemos como su disposición final. Pero no solo eso, sino que por las altas temperaturas que alcanzaba el planeta, obviamente las rocas se empezaron a fundir y todos los elementos más pesados que se podían encontrar aquí, básicamente hierro y níquel, sabemos que prácticamente se hundieron hacia el centro del planeta y conformaron lo que hoy conocemos también como el núcleo NIFE del planeta, ¿verdad? Gracias a ese núcleo y a su composición altísima en hierro, este planeta tiene la capacidad de poder generar campos electromagnéticos y esos campos electromagnéticos nos protegen inclusive de las radiaciones solares por cuanto somos el tercer planeta, habíamos dicho, que se encuentra cercano al Sol. Lógicamente, al principio nuestro planeta era prácticamente una olla hirviendo en cuanto se refiere a la disposición de las rocas y por el calor que se iba generando, el choque de los diferentes meteoritos que se impactaban sobre nuestro planeta, terminaron de diseñar lo que conocemos hoy como la estructura final del planeta. Esto hoy por hoy no ha parado, ¿verdad? Los meteoritos siguen cayendo, no se olviden que han quedado restos de lo que ha sido la conformación de estos planetas, sobre todo los que llamamos rocosos o los que son interiores, cercanos al Sol, por lo menos hasta lo que correspondería el cuarto planeta, Marte. Somos rocosos básicamente, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y obviamente sabemos que todavía hay nubes de estos meteoritos que de tanto en tanto pasan por nuestra órbita y lógicamente nuestra fuerza gravitacional atrae estas rocas y terminan impactándose. Cada año toneladas de meteoritos llegan a la Tierra y obviamente todavía siguen de alguna manera provocando escenarios interesantes de estudio precisamente por lo que corresponde en este caso al origen de la vida como tal. Es que es así. Sabemos que las hipótesis más serias de trabajo hoy sitúan en la posibilidad de que los cometas, particularmente aquellos que
sabemos que también se acercan a nuestro planeta y lo hicieron en su momento y hasta impactaron en nuestro planeta, han logrado finalmente traer agua a nuestro planeta, como también los elementos con los cuales se empezaría a conformar eso que se ha dado en llamar como la sopa primigenia, ese caldo primitivo, donde lo más probable es que todavía ni siquiera existiera forma de vida alguna. Eran condiciones todavía prebióticas, donde simplemente teníamos algunos elementos que se encontraban allí y que empezaban a reaccionar, sobre todo gracias al agua, y obviamente esto hizo que paulatinamente vayamos avanzando en lo que significaba la posibilidad de establecer el origen de la vida y a partir de el origen de los microorganismos. Estos segmentos de tierra, a partir de los cuales, y además con el agua suficiente, sirvieron de moldes y sirvieron de receptáculos para que allí cada vez elementos que aparentemente podían ser muy sencillos empezaran a combinarse entre sí y desde ya a formar cada vez moléculas más complejas hasta desembocar probablemente en lo que hoy pudiéramos llamar como las primeras estructuras vivas. Pero el decir esto es un salto muy grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de miles de millones de años. Vuelvo a repetir, hace 4.500 millones de años se formó nuestro planeta. La vida seguramente apareció alrededor de hace 3.800 millones de años atrás y desde ya siempre utilizó este elemento importantísimo para nosotros, cuál es el agua, a partir del cual sabemos que este permite las reacciones bioquímicas. Sabemos que uno de los elementos clave ha sido el carbono, su capacidad para poder reaccionar, su capacidad para poder estructurar cada vez moléculas más complejas, el hecho de poder diversificar las estructuras moleculares permitía entonces que el carbono sea el elemento ideal, ¿verdad? Seguramente han habido una serie de experimentos, entre comillas, que se han producido en estos mares primigenios y que no han podido progresar lo suficiente. Si había carbono, con seguridad que había silicio, pero el silicio sabemos que es bastante inerte, no permite muchas reacciones bioquímicas, ni siquiera químicas simplemente, y por lo tanto seguro las reacciones que se iban produciendo, y así como se producían, también finalmente desaparecían, ¿verdad? Por lo tanto, es esta química del carbono la que empezó a hacerse cada vez más compleja y es la que permitió dar el próximo paso. Un próximo paso que desde ya tuvo necesariamente que haber girado alrededor de lo que ahora ustedes están viendo en esta pantalla. Cabe decir, entre 1925 y 1930 surgen dos trabajos monumentales. El primero de Oparin, un bioquímico por entonces conocido como soviético, todavía había lo que ahora llamamos la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el profesor Haldane, esto es lo que corresponde al área occidental, donde ambos, cada quien de manera independiente, trabajando, logran diseñar un modelo sobre el cual explican que en primera instancia seguramente existió un modelo previo y tuvo que pasar necesariamente por una evolución también, pero esta tuvo que haber sido de carácter básicamente químico y nada más, ¿de acuerdo? Simplemente ubiquemos que para el momento en el que estamos hablando hace 3.800, 3.900 millones de años atrás, todavía no existían estructuras vivas, ¿verdad? Por lo tanto, esos mares primigenios eran laboratorios en los cuales se estaban llevando a cabo estas reacciones sintéticas y a partir de las cuales podían irse conformando diferentes complejos de los cuales desde ya vamos a ir hablando paulatinamente. En 1953 hay un trabajo que prácticamente se convierte en uno de los hitos más importantes. Estamos hablando del experimento de Stanley Miller, que con seguridad ustedes han revisado en ciencias biológicas, quien haciendo su doctorado con el profesor Urey, es entonces que decide llevar adelante la posibilidad
de establecer un experimento en el cual podía explicar la formación, esto a partir del laboratorio, de lo que podían ser aminoácidos y algunos nucleótidos inclusive. Su experimento sigue siendo uno de los experimentos más apasionantes y lo vamos a revisar en unas láminas más por delante. En 1965, Sidney Fox, inclusive ayudado por otro químico, el profesor Altman, trabajan y establecen la posibilidad de conformar en el laboratorio de manera sintética lo que ellos llamaron las microesferas o coacervados. Los coacervados de los cuales había hablado ya Oparin en su momento, pero Sidney Fox los hizo realidad y pudo demostrar a la comunidad científica cómo se formaban estas microesferas que básicamente consistían en membranas celulares que tenían la capacidad de poder englobar, secuestrar algo de citoplasma y a partir de esto iniciar procesos incluso de intercambio metabólico y bioquímico. Este trabajo de Sidney Fox, apoyado por el profesor también Altman, recibió el Premio Nobel de Química en 1983, por cuanto significó un gran avance en la posibilidad de poder cada vez escudriñar mejor lo que había pasado a propósito del origen de la vida. En la década de los 80, Leslie Orgel nos habla de la formación espontánea a partir de lo que es el DNA, el ácido desoxirribonucleico, un trabajo también monumental que sin embargo se ha de ver opacado por dos trabajos geniales. También en la década de los 80, desde ya del siglo pasado, el trabajo del profesor Dimer, David Dimer, quien trabaja con esferas de lípidos que tenían la capacidad de poder absorber, de poder empaquetar segmentos de nucleótidos. Y a partir de ello ya casi poder hablar de que estábamos en todo caso enfrentando la formación de microestructuras a partir de trabajos de laboratorio en los cuales el DNA ya estaba contenido en lo que correspondían a estas esferas envolventes. Sin embargo, uno de los trabajos más importantísimos ha sido el trabajo del profesor Thomas Sech. Él es el que en todo caso nos ha de permitir dilucidar aquello de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Y acá teníamos un problema grande porque no sabíamos quién pudo haber debutado antes, el DNA, el ácido desoxirribonucleico, o el RNA, el ácido ribonucleico. Precisamente Thomas Sech se encarga de definir, aclarar, estudiar y finalmente nos propone una hipótesis de trabajo fantástica. Esta hipótesis cada vez recibe más apoyo en cuanto a evidencia de laboratorio para poder finalmente establecer que el RNA, el ácido ribonucleico, fue precursor y en todo caso el DNA casi como que un invento del RNA para poder llevar adelante todo lo demás, ¿de acuerdo? Estos RNAs, además de que tenían una capacidad interesante, porque no solo podían llevar un mensaje, en este caso de corte genético. Saben ustedes que el RNA mensajero está aportando información genética, ¿verdad? Que luego la van a llevar para la conformación, y eso lo estudiaremos con mucho cuidado en la parte de genética bacteriana, de cómo todos esos materiales finalmente van a pasar desde lo que es la transcripción hasta la traducción de proteínas, ¿verdad? Pero en este caso no solamente son el asiento en cuanto a moléculas que portan con información en cuanto al carácter genético, sino que además tienen capacidad de poder catalizar reacciones bioquímicas, es decir, son RNAs autocatalíticos. Y eso era impresionante, nunca se había planteado esta posibilidad y es ahí donde se empieza a hablar por primera vez de los famosos ribosinas. Vamos, aquí está. Esta es la imagen arriba del profesor Oparin. Él es el que en la década de los 20, habíamos dicho del siglo pasado, se encarga de escribir este libro sobre el origen de la vida. Y ahí es donde plantea la posibilidad de que a partir de una serie de reacciones, en principio de corte simplemente químico, posteriormente se dio el salto hacia lo que fueron las primeras estructuras vivas. Obviamente, su explicación fue brillante desde el punto de vista de lo que llamaríamos la formación prebiótica.
Ya más adelante no había por entonces tanta tecnología ni tanto conocimiento como para poder establecer más pautas. Pero este trabajo abrió las puertas a lo que en realidad se quería desarrollar más adelante. Y debajo está el profesor Haldane. Haldane es el que ha de terminar de estructurar esto y ha de hablar también de los coacervados, la unión de diferentes moléculas que además han de conformar ya estructuras iniciales a las que pudiéramos pensar que estaban dotadas de vida por el solo hecho de poder transmitir su información genética de autorreproducción hacia una próxima generación y obviamente de poder llevar adelante procesos de metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, estos fueron los que en realidad nos marcaron la pauta, los que abrieron las puertas para que empiecen los estudios con carácter científico respecto al origen de microorganismos y por ende de la vida. Y esta imagen que es clásica, con seguridad que la han visto muchas veces, ahí está el profesor Stanley Miller, precisamente, y su famoso aparato de Miller, ¿verdad? Porque realmente a él se le ocurrió desarrollar un trabajo al que nadie había arribado, trabajo al que nadie le había hecho caso en su momento, y él tuvo en todo caso la genialidad de poder pensar que acá, en lo que correspondía a este matraz como tal, se podía concentrar las condiciones del planeta Tierra en sus inicios. En otras palabras, sabemos que al principio de nuestro planeta no había oxígeno, ¿verdad? Era un planeta con una atmósfera altamente reductora, es decir, estaba cargada de hidrógeno. Pero no solo de hidrógeno, sino también de anhídrido carbónico, CO2, y desde ya vapor de agua. Eso es lo que había y encontraríamos en el planeta si volviéramos en la máquina del tiempo para atrás. Y seguramente alguien entre ustedes va y tiene todo el derecho de decir, pero ¿y cómo nos consta que eso ha sido así hace 4.500 millones de años atrás? Lo único que tenemos que hacer es ahora estudiar los planetas que están cerca a nosotros, ¿verdad? Más allá de los que están en el sistema solar, hoy por hoy ya hemos pasado la cifra del centenar de planetas que se han descubierto en otros sistemas y donde se estudia su atmósfera. La mayor parte de ellos tienen atmósferas también de hidrógeno, en algunos casos también con vapor de agua, por otra parte anhídrido carbónico e inclusive gases de amoníaco. Esas son las condiciones de la mayor parte de los planetas que hasta ahora hemos estudiado. Por lo tanto, es pues lógico y estable pensar que nuestra atmósfera era exactamente similar hace 4.500 millones de años atrás. Pero él no solamente hace esto, sino que diseña un aparato de tal manera que podía generar el vapor de agua y acá coloca electrodos. A través de estos electrodos él disparaba chispas eléctricas. Obvio, ¿verdad? Porque en ese momento a nuestro planeta lo estaban castigando los rayos que caían continua y constantemente sobre la superficie, sobre seguramente esas sopas primigenias que estaban ya empezando a conformarse. Es decir, en la medida que se producían estas descargas eléctricas, estos materiales que se encontraban aquí, más el vapor de agua que se encontraba circulando continuamente, permitía atrapar en lo que se llaman las trampas químicas aquí abajo, los componentes que se iban conformando. Lo impresionante es que sí, se empezaron a encontrar una serie de componentes. Ahí tienen ustedes en la lámina, se encuentran aminoácidos, por ejemplo, fácilmente incluso se empiezan a encontrar sillares para el RNA y para el DNA. Nos encontramos con ácidos grasos, nos encontramos con hidratos de carbono, es decir, que no había sido nada extraordinario el poder organizar las primeras moléculas con las cuales pudiéramos indicar que tenemos ya los ladrillos para ir construyendo algo que eventualmente después debutara en lo que correspondería a la vida. No solamente fue Stanley Miller, tuvieron varios investigadores, el neozelandés Poel Peluma, no solamente él, inclusive el propio Sidney Fox, trabajaron reemplazando las descargas eléctricas, por ejemplo, con lo que corresponde a calor o con lo que corresponde a radiaciones de luz ultravioleta, sabiendo que la radiación de luz ultravioleta era muy intensa sobre nuestro planeta
No solamente esto, incluso simplemente con sonidos que simulaban golpes bastante fuertes, y todos estos desencadenaron ¿qué? La formación de exactamente las mismas moléculas. Por lo tanto, hoy sabemos que estas moléculas se conforman muy fácilmente ya en el laboratorio, simulando las condiciones de los planetas, obviamente, cuando sus atmósferas se encuentran pobladas por aquellos gases a los que hemos hecho referencia. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces tenemos un paso prebiótico. Aquí nada está vivo todavía, ¿verdad? Todas son condiciones todavía prebióticas. Pero lo interesante es de que aparece, decíamos, Sidney Fox. Y Sidney Fox establece la posibilidad de conformar estas microesferas. Para ello, lo único que hace es calentar mezclas de aminoácidos, las somete a algunas temperaturas, a procesos de enfriamiento, otras las pasa por luz ultravioleta, y otra vez, en todos los casos, aparecían estas microesferas, que cuando se las estudiaba con mayor detalle, estas eran membranas celulares, esas membranas que ustedes han estudiado en ciencias biológicas. Por lo tanto, el hecho de poder establecer la conformación de membranas celulares tampoco había sido algo del otro mundo o algo extraordinario, sino que con las condiciones más elementales que se puedan imaginar, se pueden conformar, ¿de acuerdo? No solo ellos, sino que inclusive si nosotros vamos un paso más allá, él logró introducir dentro de estas esferas de manera ya premeditada, no es que se formó el ARN, no, él introdujo moléculas de ácido ribonucleico, introdujo incluso algunos corpúsculos que pudieran servir de depósito de algunos componentes, ya obviamente a partir de células vivas, y observó que estas se mantenían estables y además se mantenían en perfecto estado de viabilidad dentro de estas membranas. Por lo tanto, estas microesferas del profesor Fox fueron tremendamente importantes, porque ya había la posibilidad de que más allá de que se estaban conformando aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos grasos, etcétera, sino que había la posibilidad de poder cada vez lograr continentes, ¿verdad? Y esos continentes poder aprisionar contenidos y en esos contenidos poder lograr el paso a lo que posteriormente pudiera haberse convertido en algo que pudiéramos llamar que estaba ahí. Acá los tenemos desde ya al profesor Thomas Sech, junto al profesor Alma, quien también había trabajado con Fox, y ellos descubren, hemos dicho, las ribosinas. ¿Por qué? Para nosotros tiene una importancia gravital, porque sabemos que el dogma, mal llamado dogma, porque hemos dicho que en ciencia no hay dogma, ¿verdad? En ciencia, lo que hoy estamos una vez más construyendo, mañana a lo mejor lo vamos a tener que destruir para volver a construir otra vez el camino hacia lo que queremos conocer. ¿Qué es hacer ciencia, doctoras y doctores? No es nada más que acercarnos a la realidad de los fenómenos que estamos observando y explicarlos de manera satisfactoria a través de la razón, de tal manera que nos permita más adelante pronosticar lo que puede suceder y no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Porque nuestro conocimiento ahí sí alcanzó la etapa que queríamos alcanzar. Para ello tendremos que emitir hipótesis, tendremos que comprobarlas experimentalmente y finalmente tendremos que lograr la síntesis de las ideas a través del conocimiento que hemos logrado, ¿de acuerdo? Eso es ser ciencia. Si alguien está dedicándose al camino de la ciencia, y ojalá de ustedes, la mayor parte se dedique para hacerse científicas, científicos, ojalá. El país necesita muchas científicas y muchos científicos. La medicina no es científica, la medicina es empírica. Acá, como en cualquier universidad del mundo donde se enseña medicina, nos enseñan a observar signos, síntomas, a través de ellos diagnosticar una enfermedad y curar. Punto. ¿De acuerdo? Solucionar el problema. Eso es la medicina. ¿Listo? Si ustedes quieren hacerse científicos o científicas después de acabar la medicina, tendrán que incursionar en las áreas de la ciencia como tal. Pero es bonito, ¿verdad?
Y es ahí donde entonces decíamos, este trabajo de Thomas Sage para nosotros es clave, porque nos permite modificar los conocimientos y una vez más, eso del dogma se cae, porque se decía que tiene que haber DNA, aquí está, a partir del cual por transcripción se organiza el RNA y este RNA finalmente llega, por ejemplo, a los ribosomas y se traduce en proteínas, ¿verdad? Eso es la biología como tal, hoy por hoy concebida, y aún la biología molecular. En cambio, los trabajos de Thomas Sage y Allman permiten en todo caso darle la vuelta a esto. Ya no es el DNA la molécula inicial, sino es el RNA. Es el RNA que hace por lo menos 3.800, 3.500 millones de años atrás habría sido la primera molécula que se organizó. Esto es más fácil de poder establecer porque ustedes saben que los RNA son lineales, ¿verdad? Y son monocatenarios. En cambio, las moléculas de DNA son bicatenarias y forman estructuras cerradas, helicoidales. Por lo tanto, lo sencillo siempre ha de preceder a lo complejo. Eso es un razonamiento filosófico, ¿verdad? Y desde ya sirve mucho. Por lo tanto, es dar de pensar que el RNA debutó en el planeta. Seguramente quedó atrapado dentro de algunas de las microesferas de las que hasta aquí hemos hablado y seguramente tuvo la capacidad, además, de poder desarrollar y de poder dirigir reacciones de orden químico, ya casi bioquímico, ¿verdad? Eso le permite entonces no solo ser el RNA clásico, sino que le convierte automáticamente en ribosima, es decir, esa capacidad de poder desarrollar reacciones y de poder llevar adelante reacciones catalíticas en el orden químico y vuelvo a repetir, prácticamente en el orden bioquímico. Y es que es más sencillo, ¿verdad? Si nosotros vemos acá la conformación de los nucleótidos, los templados que se van armando, etcétera, es más fácil que se arme una molécula de RNA y que incluso pueda trabajar desde el punto de vista de ribosima. Así que no solamente almacena información, sino que cataliza reacciones de orden. ¿De acuerdo? Esos son los ribosimas. Pero en algún momento, y en este caso lo que corresponde a la era precámbrica, aquí tienen ustedes lo que para nosotros significa desde la formación del planeta, 4.500 millones de años atrás, hasta lo que eventualmente pudo haber sido ya los procesos a través de los cuales hemos pasado la evolución prebiótica y ya saltamos a la posibilidad de poder encontrar las primeras estructuras vivas. ¿Cómo han sido estas estructuras? Es muy difícil imaginarlas, ¿verdad? Porque lamentablemente han debido ser estructuras tan delicadas que cuando han perecido no han dejado huellas de su paso, no tenemos fósiles de estas, ¿verdad? Por lo tanto, mal podríamos nosotros intentar creer que ya el salto de lo prebiótico a lo biótico ha sido relativamente sencillo. Ahí hay un gran signo de interrogación. Todavía seguimos trabajando en ese aspecto. No está todo claramente establecido. Hasta lo prebiótico sí, pero del salto del prebiótico a lo biótico, a lo vivo, todavía tenemos enormes lagunas que no se han cerrado. Que obviamente se las va a ir cerrando en la medida que cada vez tengamos más gente en el campo de la ciencia, tengamos más conocimientos y mejor tecnología, ¿verdad? Eso es obvio. Por lo tanto, los organismos fosilizados más antiguos, lógicamente, se les ha encontrado en rocas precisamente que correspondían al precámbrico, 3.500 millones de años, lo que nos permite pensar que probablemente la vida debutó 3.800, 3.900 millones de años atrás. Y a partir de estos fueron evolucionando durante 500, 400 millones de años hasta poder alcanzar a esas formas de vida de las que sí tenemos los fósiles. Eso ya es diferente, ¿de acuerdo? De ahí para adelante ya está fácil. No solo tenemos fósiles, tenemos la actividad de estas estructuras sobre determinados sedimentos y la conformación de algunos minerales y algunos, en todo caso, elementos con los cuales es fácil de poder detectar si hubo vida o no. De hecho, las sondas que están en Marte están repitiendo el experimento.
Lo que han llevado esas sondas son laboratorios en los cuales hay robots que están buscando si hay o vida presente o vida que ha sucedido en algún momento y ha dejado su huella en el planeta Marte. ¿De acuerdo? Es el mismo camino que estamos haciendo. De hecho, algunas de las células empezaron a adquirir la capacidad de poder utilizar energía solar, y este fue el gran salto, cosa que seguramente no ha pasado en otros planetas. Nos atreveríamos a pensar y veremos qué es lo que nos traen las sondas a partir de Marte para poder definir si esto es lo que le faltó a Marte. Acá estas células que dieron el próximo salto lograron utilizar la energía solar como en todo caso fuente altamente energética con la cual podían empezar a producir reacciones que producían dos efectos. La producción de oxígeno cada vez en mayor cantidad y por otra parte conformación de compuestos que son desde ya de corte orgánico, básicamente la glucosa, ¿verdad? ¿Qué le llamamos? ¿Cómo se llama ese fenómeno hoy por hoy? La fotosíntesis, muy bien, ¿no es cierto? Son fenómenos fotosintéticos y entonces esas primeras estructuras, que no hablo de las que todavía no sabemos mucho, sino de las que ya tenemos conocimiento y hasta tenemos los fósiles, etcétera, obviamente descubrieron a través de mutaciones los procesos de la fotosíntesis. Gracias a estos procesos de la fotosíntesis, la atmósfera del planeta se empezó cada vez a saturar de oxígeno. Y si bien el oxígeno ha significado un salto grande en lo que vienen a ser las cadenas energéticas, pero también este es un gas nocivo, con seguridad que mató a muchísimas de esas unidades biológicas iniciales, prácticamente bacterias, que no podían, en todo caso, resistir la acción del oxígeno. Las que sí podían hacerlo prosperaron y cada vez los sistemas se fueron haciendo más complejos. Tanto así que muy probablemente a partir de ese momento empezaron a conformar lo que ahora estudiamos. Aquí pueden ver estos restos fosilizados. Corresponden a lo que antes les llamábamos las algas cianofisias, las algas verde azuladas. Hoy por hoy esas algas ustedes las pueden ver en cualquier charco de agua donde haya cerca vegetales, ¿verdad? Hoy por hoy ya sabemos que no son algas precisamente, son bacterias, son arqueobacterias, y así las estudiamos. Esas arqueobacterias empezaron a formar, miren, esta especie de colchas una sobre la otra, ¿verdad? Son capas superpuestas de este tipo de bacterias, de este tipo de algas, que en todo caso lo que estaban haciendo era trabajar con los procesos fotosintéticos, luego morían y desde ya precipitaban en cristales. Y esto es lo que se encuentra acá, son los famosos estromatolitos. Estos estromatolitos ustedes los encuentran en todo el planeta, particularmente hay regiones donde incluso todavía hay estromatolitos vivos. Esto es en parte de las costas de Australia. Pero también en Bolivia tenemos formaciones de estromatolitos fosilizadas en todo lo que es la región de Chuquisaca, la región de Tarija, en Potosí, cercanas a las partes en las que hay aguas termales. Encontramos estas estructuras fosilizadas y de hecho las conservamos porque son nuestras tatarabuelas ancestrales, ¿verdad? A partir de estas se disparó todo el fenómeno evolutivo. Y aquí las tienen entonces, porque básicamente además organismos de más de 1 milímetro de diámetro solo ya podían sobrevivir o con velocidades metabólicas lentas o haciéndose multicelulares. No podían crecer más de 1 milímetro por los requerimientos energéticos. Pero no se olviden que ahora ya había oxígeno y por lo tanto ya era fácil aquello que van a estudiar o ya están estudiando en bioquímica, las reacciones de fosforilación de sustrato y de fosforilación oxidativa. Ahora podían entonces dar más capacidad a las baterías, a las pilas bioquímicas que utilizaban estas primeras células o estas protocélulas. A partir de esto, pues obviamente ya disponen de algo que es tremendamente importante,
una batería química. Un celular en este momento sin batería no me sirve para nada, ¿verdad? Lo mismo una célula que no tenga un buen conjunto de baterías de ATP no me sirve para nada, ¿no es cierto? A estas sí, ya podían contar con el ATP suficiente, el adenosintrifosfato, lo que les permitía desarrollar cada vez formas más complejas. Y desde ya, vean ustedes las formas fosilizadas de esto que llamamos ahora las arqueobacterias o lo que se conocían simplemente como algas cianobacterias. Pero todavía quedaba algo más para discutir y queda, porque esto no ha salido del tintero de la discusión, porque también se han encontrado evidencias en meteoritos. Este es el famoso meteorito, el ALH, el famoso 840010. Este fue encontrado en la Antártida y en realidad es un meteorito marciano. Se desprendió un trozo de Marte y se impactó contra nuestro planeta y lo hizo en la región de la Antártida. Recogieron estos meteoritos porque se fragmentaron y cuando los estudiaron en detalle se encontraron con esta imagen. Miren. Rápidamente se pensó que en realidad estábamos viendo bacterias, ¿verdad? Por lo tanto, se aseveró en ese momento que Marte en su momento ha debido tener vida bacteriana, pero no avanzó a los procesos fotosintéticos que sí se produjeron en la Tierra. Obviamente después había muchos trabajos en los que indicaron que esto no necesariamente podía haber sido el fósil de una bacteria, esto están viendo con microscopía electrónica de barrido, ¿verdad? Sino que podría tratarse de formación de algunos cristales que podían adoptar esa morfología. Sin embargo, aún así, en ese meteorito los químicos estudiaron con mayor profundidad y encontraron rastros de actividad de células vivas, bacterias, sobre esas rocas. En otras palabras, cada vez estamos más convencidos de que sí, es probable que estos sean, en todo caso, elementos que corresponden a bacterias marcianas y que en todo caso no sobrevivieron porque no pudieron alcanzar los procesos de desarrollo biótico que se dieron en nuestro planeta. Y así llegamos a Luca, pero no es la película. ¿De acuerdo? Estamos hablando en todo caso de esto. Estamos hablando de lo que se ha dado a llamar el último ancestro común universal. ¿Ya? Es nuestro, si ustedes quieren, es la partida, vendría a ser el conjunto de células a partir de las cuales avanzó y arrancó todo el proceso que ha finalmente desencadenado en lo que ustedes pueden ver hoy por hoy en nuestro planeta, dentro de la escala de lo que llamamos que está vivo. ¿Listo? Obviamente no sabemos cómo ha sido Luca, ni siquiera nos podemos imaginar, les he dicho, cómo ha podido ser esta célula. Lo más probable incluso es que haya una serie, no haya sido un solo modelo, hayan sido diferentes modelos, ¿verdad? Algunos se han unido entre sí, otros seguro que han muerto, no han podido llevar adelante mayores procesos, no se han diversificado, no han hecho sistemas más complejos, por lo tanto no vamos a poder jamás encontrar la foto de un Luca, ¿de acuerdo? Pero sí el concepto, ¿verdad? El concepto en todo caso de estructuras que con seguridad se han ido conformando, por ejemplo, en las dorsales del planeta, a nivel de las profundidades abisales de los océanos. Hoy por hoy, esta es una foto relativamente reciente, tenemos esta especie de fumarolas que se encuentran en los mares, en las partes más abisales, más profundas. Y de ahí, pues obviamente está brotando, uno cuando veía esto decía, aquí imposible que haya vida, porque la profundidad hace que la presión barométrica sea tan grande que aplasta todo. Dos, las temperaturas son tan bajas ahí abajo, no llega la luz solar, ¿verdad? Que básicamente todo estaría prácticamente congelado. Y tres, no hay actividad bioquímica. Casi nos desmayamos cuando a partir de los trabajos que se empezaron a desarrollar por diferentes universidades y sus equipos, entran a estas regiones dorsales y se encuentran que estas fumarolas eran de material riquísimo en lo que vienen a ser componentes orgánicos. Y cuando toman muestras y las estudian, había todo un universo de células allá, de todo tipo. Por lo tanto, la vida se abre paso. ¿Recuerdan lo que decía el matemático de Jurassic Park? Al final la vida se abre campo, se abre paso, ¿verdad?
Entonces, esto es lo que ha pasado aquí también y es probable entonces que Luca o ese concepto de Luca en realidad se haya organizado, haya desarrollado a partir de estas dorsales y obviamente gracias a las evoluciones prebióticas que ya hemos realizado se ha terminado de constituir el fenómeno vida como tal. Por lo tanto, hoy por hoy, aquí está esta estructura inicial, este complejo, este concepto inicial de Luca. Vean ustedes, avanza hacia las arqueas, que son nuestras algas cianofíceas, ¿recuerdan? Por otro lado, a bacteria, todas las bacterias, cada quien está en este momento repleto de bacterias. Ustedes no están solas ni solos. En sus intestinos tienen millardos de bacterias, en sus pieles, en sus cabellos, en todos sus canales uretrales, las manitas en el canal vaginal, todos en el conducto auditivo externo. Tenemos, pero millones de bacterias. Así que nadie camina sola en este mundo ni solo. ¿Listo? Lo interesante es que a partir de esto, miren cómo los microorganismos, y así se los ha ido estudiando, se van haciendo más complejos hasta que surge eucario. Y eucarios son las células eucariotas. Nosotros somos representantes de las células eucariotas. Los vegetales son eucariotas. Nuestros animalitos en general, toda la escala zoológica, donde estamos nosotros también, desde ya, somos eucarios. ¿De acuerdo? Así que entonces vean cómo ahora ha cambiado nuestro concepto en relación a lo que ha podido suceder, cuáles son los pasos que se han podido dar para finalmente llegar hasta este punto. Podemos decir que estos protobiontes, les llaman también los uribiontes, los urcobiontes, de todo, ¿listo? Más fácil, Lucas, ¿no es cierto? A partir de esto se han ido conformando estructuras cada vez más complejas hasta llegar finalmente, hemos dicho, a lo que hoy por hoy conocemos como las células, tanto del corte eucariota como desde ya las procariotas seguirían siendo las arqueas y las bacterias, ¿cierto? Bien, pero hay otro fenómeno que nos falta revisar, ya casi para cerrar la charla, y es el hecho de que la complejidad hemos dicho que se tenía que dar. Recuerdan, les dije, el concepto Luca significaba que tenían que interactuar entre estos y tenían que cada vez lograr relaciones de simbiosis, donde nos ayudamos mutuamente, ¿no ves? Nos conectamos 2, 3, 4, tú te encargas de esto, vos te encargas del otro, yo me encargo de esto, y juntos sobrevivimos. Hoy por hoy sabemos que el éxito evolutivo, y hablaremos de esto con más calma, el éxito evolutivo es la colaboración, ¿verdad? Si todos nos colaboramos, nos va bien. Pero si cada quien quiere hacer las cosas por su propio riesgo, nos va mal, ¿sí o no? Entonces, lo mismo han hecho estas células. Han empezado a hacerse más complejas y ha habido fenómenos endosimbióticos. Esas endosimbiosis planteadas desde 1905 alcanzaron su esplendor con la profesora Lynn Martins, una bióloga evolutiva fantástica a quien le debemos conceptos clave en la endosimbiosis, entre otros, que las mitocondrias que hemos estudiado en las células eucariotas y que están en todas y cada una de nuestras células eucariotas, en realidad son bacterias. Bacterias que han quedado atrapadas en las células más complejas, donde obviamente nos ayudan a generar energía y nosotros les damos alimento. Ellas tienen su propio DNA. O en las plantas, los cloroplastos. Los cloroplastos son bacterias que han quedado atrapadas en algún momento evolutivo en el citoplasma de estas células vegetales, les dan posibilidades de energía y por otra parte reciben nutrientes, tienen su propio material genético. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las relaciones y probablemente hasta los núcleos, seguramente discutiremos en genética que hasta los núcleos y hasta los plásmidos pueden haber sido materiales simplemente genéticos bacterianos que han quedado atrapados, se han organizado con una, si es tan fácil hacer membranas como no lo van a hacer dentro de una célula más grande, ¿verdad? Se han rodeado de una membrana y ya tenemos un núcleo, ¿sí o no? Entonces, esto lo vamos a discutir. Pero vean todo lo que hemos tenido que pasar y sin duda alguna, el trabajo de Margulis y el trabajo del profesor Carl Desse son, en todo caso, los trabajos que permitieron sustentar la endosimbiosis, ahí la tienen a la profesora Margulis, los
los conceptos de endosimbiosis que hoy por hoy manejamos. Acabamos de hablar de las mitocondrias, los cloroplastos, pongo en duda hasta incluso los propios núcleos de las células eucariotas y seguramente una serie de detalles más que podremos conversar a lo largo de este curso. Nuestro árbol filogenético entonces de la vida viene constituido por 3 grandes ramas. Ya no hablamos de reino animal, reino vegetal, ¿se acuerdan? Ya, pasó a la historia. Ahora ya hablamos de 3 dominios o 3 imperios o 3 ramas donde está bacteria, que son parte de esas bacterias las vamos a estudiar este año, arqueobacterias, a quienes les debemos el estar aquí, porque ellas modelaron el planeta y nos dieron las condiciones para sobrevivir, o en todo caso para diversificarnos, y eucariotas, donde están, hemos dicho, vegetales, animales y hongos. ¿De acuerdo? Ese es nuestro actual árbol de la vida. Pero, qué interesante, porque esta es una página de uno de los borradores del libro del origen de las especies de Carlos Darwin. Empecé la charla con Charles Darwin y quiero terminar también con él, porque él en una de las páginas dibujó esto. Y él puso, I think, yo pienso. Él se refería que pensaba que las relaciones filogenéticas se daban de esta manera. Y no se equivocó, en absoluto. Él esto lo planteó en el 1858, cuando ni siquiera sabía de la existencia de los genes, ¿verdad? Hoy por hoy, con todo el conocimiento que tenemos, podemos aseverar que Darwin no se equivocó. Este dibujo que él planteó y que nos ha legado, y que obviamente quienes seguimos su trabajo, lo tenemos como una especie de símbolo en todo lo que hacemos en nuestros laboratorios, etcétera, pues definitivamente él se acercó y mucho a lo que en realidad había sucedido. Ese árbol de la vida entonces está conformado una vez más por esas 3 ramas que las van a poder estudiar mucho mejor a partir de sus propias relaciones filogenéticas. Venimos desde las bacterias, hemos pasado por formas acuáticas, ¿verdad? Hemos desencadenado en estos peces pulmonados que abandonaron los mares primitivos y hemos avanzado paulatinamente hasta ser los mamíferos que hoy por hoy somos. Somos un género Homo, una especie sapiens, a la que seguramente todavía nos falta mucho más por madurar para dejar de lado algunas torpezas que cometemos y en todo caso asumir con dignidad y a la vez con humildad eso que dice nuestra especie, sabios, ¿verdad? Eso es lo que buscamos y obviamente todo esto, miren cómo ha podido organizar el conocimiento humano para poder localizar cada una de las escalas del tiempo geológico y a partir de ello todas las escalas animales, a partir de lo que hemos visto, del origen de los microorganismos, ¿por qué no del origen de la vida? Una vez más, les regalo la imagen de Charles Darwin, yo pienso, porque definitivamente, como él mismo planteó, el placer del conocimiento de las cosas siempre va en incremento en la medida que uno quiere saber más, quiere conocer más. Eso nos distingue y eso hace que asumamos el ser Homo sapiens. Muchísimas gracias.